¿Qué tal, industriales de Canacintra, Estado de México? Bienvenidos a una edición más de Expo Conecta Live. Para mí es un gusto que nos acompañen en esta transmisión en vivo, que hoy traemos un tema relevante, el tema de la ciberseguridad en la industria 4.0. Vamos a conocer cómo podemos protegernos, conocer ese tema que está en tendencia y que nos compete a todos, no solo a los de TI, nos compete a todos estar al pendiente de la ciberseguridad en nuestras empresas, en nuestras organizaciones y también de manera personal, ¿por qué no? Para mí es un gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta edición más de Expo Conecta Live. Comenzamos. Bienvenidos a esta edición de Expo Conecta. Para mí es un gusto mostrarles, compartirles quién está hoy con nosotros en esta edición. Y le voy a leer, antes de que los conozcan, voy a leer una breve semblanza de ellos y ahorita se los presento en cámara. Voy a hablar de Julio Pasarán. Él es ingeniero en comunicación y electrónica con maestría en administración. Es un experimentado especialista en ciberseguridad con más de 25 años de trayectoria en la protección de infraestructuras críticas y datos sensibles. Posee certificaciones de alto nivel como la CISSP, la CISO e ITIL, y tiene un profundo conocimiento de marcos de ciberseguridad como NIST, ISO 27001 y SysControls. Como ven, es un expertazo que tenemos el día de hoy para que nos comparta estas técnicas, cómo podemos fortalecer la ciberseguridad en nuestras empresas. Y también, bueno, lo acompaña de la empresa Securum, nuestro amigo Gerardo Luna, ingeniero en sistemas con maestría en seguridad informática, con especialización en sistemas de control industrial. Especialista con más de 20 años en seguridad informática y ciberseguridad, pues posee diferentes certificaciones como la ISA IEC 62443, la Cyber Security Expert SANDIAC, RIRT, SCADA, Security Arctic. La verdad es que un buen de certificaciones que tiene aquí, pues qué mejor que ellos se nos presenten aquí al día de hoy. Ahí sí me apoya producción ya enfocar a nuestros invitados de honor del día de hoy de la empresa Securum. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo están, mi estimado Gerardo, mi estimado Julio? Tardes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo han visto? Muy bien. Pues Todo que muy son, bien, ¿no? muchas gracias. Bueno, pues, como ven, vamos a hablar de un tema relevante, creo que para la industria. El tema, platico un poquito de contexto de dónde surgió esta entrevista. Hace unos días tuvimos ahí una charla interesante sobre este tema de la ciberseguridad. Y este tema, pues, que ustedes son los expertos, me gustaría que se presenten qué es Securum, quién nos puede comentar, mi estimado Julio. Vamos a iniciar, ¿cómo inicia Securum? ¿Qué es Securum, mi estimado Gerardo? Ok, mira, sí, muchas gracias nuevamente. Ahora sí que buenas tardes si alguien nos está viendo. Gracias por la invitación. Sí, mira, nosotros empezamos en esta, ahora sí que digamos, carrera o viaje, ¿no?, de la ciberseguridad de tecnologías operacionales por alrededor del 2017. Porque, sin embargo, desde antes, como en el 2015, nosotros vimos que habían unas noticias ya mundiales, ¿no?, de ataques que habían pasado en el Medio Oriente, sobre todo un virus que se llamaba Stuxnet, el cual atacó allá unas plantas nucleares de Irán. Solamente llegó al nivel de estas centrífugas, pero nunca pasó a mayores de que explotaran los reactores nucleares. Entonces, desde ahí, como nosotros nos gusta mucho Securum, la investigación tecnológica, el estar completamente capacitados continuamente en todas las nuevas tecnologías, como los doctores, ¿no? Si no estás en tecnología actualizado, digamos que estás un poco atrás, desactualizado, ¿no? Los doctores es lo mismo, doctores también tienen que estar actualizados, es, digamos, lo mismo. Entonces, con base en esos conocimientos, experiencias, nosotros empezamos a ver cómo este primer virus de Irán, sí. Después, en el 2015 empezaron a salir muchas otras historias por todas partes del mundo, y en el 2017 dijimos, bueno, pues vamos nosotros también
a explorar qué hay aquí, ¿no? Entonces Sí. realmente nos dimos cuenta que por lo menos en Latinoamérica por el 2015, 2017, apenas empezábamos a abordar estos temas, ¿no? Sin embargo, ya en la actualidad, pues prácticamente ya es, digamos, obligatorio Obligatorio. el poner atención en este tipo de cosas. Entonces, realmente así es como hemos llegado a este viaje, a esta aventura, ¿no? Entonces, experiencias con clientes, con todas las certificaciones que mencionaste, conocimiento, plasmando todos los mejores conocimientos con los clientes. Entonces, así es como realmente hemos Sí. No, pues llegado a esto, ¿no? fíjate que para nosotros, para Canacintra, pues es muy importante, ¿no? Hacer llegar esta información a los afiliados, porque pues lo comentas ahorita, ese es un tema gravísimo, ¿no? Pudo haber repercutido en un problema catástrofe Imagínate. mundial, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esta información, por cierto, aprovecho para saludar a Javier González, que nos está viendo aquí, que nos dice que muy interesante evento. Un saludo, déjanos sus comentarios, cualquier duda que tengas. Vamos a estar al pendiente del chat. Un saludo, mi estimado Javier. Y continuando con este tema, vámonos a la siguiente pregunta. Ahorita mencionábamos este tema de la era digital que hoy en día ya nos alcanzó y que vamos revolucionados a una velocidad impresionante. ¿Por qué crees tan importante, mi estimado Julio, o vital esta parte de las tecnologías operacionales? Claro, gracias por la invitación primero. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y te cuento que antes el target era otro tipo de negocio, era como los bancos, la educación, la industria privada, algunas dependencias de gobierno. Eso era hace algunos años todavía. Hoy el target se han convertido las industrias, las empresas que producen algo, que dan algún servicio. Y imagínate tener una vulnerabilidad o un ataque en ese tipo de equipos, de sistemas industriales. Bueno, dejaría inhabilitados Sí. a muchas personas, muchos servicios fuera, ninguna continuidad en esas operaciones, lo que hace muy peligroso el estar desprotegidos. Ese es por eso que el foco que le estamos dando a la empresa y la organización es justamente a proteger ese tipo de instituciones hoy día, es decir, la empresa privada, la empresa que tal vez no tiene las mejores prácticas hoy día para protegerse, o tal vez lo desconoce Sí. inclusive todavía, cómo entrar a este nuevo mundo de la protección en ciberseguridad. Porque si bien es cierto, muchas máquinas se pensaron para agregar valor, para ser productivas, para mejorar los sistemas productivos en las empresas, pero no se pensaron con ese instinto de estar protegidas hacia afuera y hacia los actores malos. Como Sí, les decimos. muchas veces dejamos ese tema como en segundo plano, ¿no? El Sí, tema pensamos que vamos a que sea funcional, operativo y dejamos de lado a lo mejor el tema de seguridad con tal de darnos la producción. Creo que es un tema que nunca se debe dejar de lado. correcto. Y justo que nos hablábamos ahorita, pues de que ha llegado a provocar incidentes, ¿no? Este tema de perder el control de este tema, de esta maquinaria al ser hackeada. Justo por eso, mi estimado Gerardo, ¿tú crees que se debe tener algún plan en la empresa de quizás respuestas a estos incidentes como para hacer efectivo este entorno industrial? Ese es un punto importantísimo. De hecho, quiero recalcar un poquito justamente el tema, ¿no? de la entrevista, que no es más que los elementos fundamentales que necesitas para una ciberseguridad efectiva en tu industria 4.0, ¿no? Que ahí viene la primera, el plan de respuesta a incidentes, que ahorita toco ese punto. Sí. El segundo punto no es más que tener también una arquitectura defensible, digo, porque ya en la entrevista pues vamos a ir desglosando cada punto. Claro que sí. El tercero, lo que son las vulnerabilidades enfocadas con riesgos, lo que es también el monitoreo continuo de tu tráfico de red y lo que es también la protección de los accesos remotos. Eso es importantísimo. Entonces, volviendo, ya destacando esos 5 puntos que era el Sí. tema justamente para que el auditorio supiera, Sí, ya entrando al primero que es el más importante, porque la respuesta a incidentes justamente como decías, las mejores prácticas nos dicen que por ahí tenemos que empezar, porque ese plan de respuesta a incidentes nos va a llevar de la mano justamente para todos los demás puntos que tenemos que ver. Un plan de respuesta a incidentes efectivo, por ejemplo, tenemos que tener una planeación,
las fases de planeación. Sí. Digo, lo mejor es subirnos a una mejor práctica. Claro. Por supuesto, ese es el primer mensaje al auditorio. Subirnos a una mejor práctica. Hay N,000 disponibles en internet. Voy a mencionar algunos: NIST, CISA, SANS, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ya muchos conocen, por supuesto. Quien no, pues que se acerque con todo gusto. Esa es la idea, ¿no? Sí. De que el auditorio sepa que tiene todas estas fuentes de información. Entonces, el plan de respuesta a incidentes, muchos de estas mejores prácticas dicen, tienes que empezar por ahí. Digo, no es obligatorio, porque si ya tienes ciertas otras etapas, también después puedes adecuar, pero tu plan de incidentes tiene que tener una muy buena planeación, en donde ahí tienes que tener justamente un equipo bien definido de respuesta a incidentes. Le llaman los americanos o la gente de Estados Unidos los famosos CSIRT. Sí. Tienes que tener tu equipo de respuesta a incidentes con debidamente definidos sus roles y responsabilidades. De tal manera que en esa planeación, en esa etapa de planeación, ahí tienes que plasmar todo. Okay. Después, por supuesto, tienes que tener los módulos de detección. ¿Cómo vas a detectar tus posibles ataques? Porque esa es la idea del respuesta a incidentes, que estés preparado. Sí. Como dice la gente de Estados Unidos, el mensaje es, no pienses que no vas a ser atacado. Prepárate. Ya es como los seguros de vida. Sí. Es nuestra cultura, ¿no? Ya tenemos que cambiar un poquito eso, ¿no? Tenemos que pensar que yo voy a estar preparado por si algo me pasa, porque eso es lo que nos pasa en México. No tenemos hay muchas empresas que carecen del plan de respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, no creo que me pase. El mensaje ya es de las mejores prácticas. Piensa que te va a pasar, que claro, lo que queremos es que no le pase a nadie. Exacto. Pero ya está listo. Entonces, con esos módulos de detección, ¿cómo voy a detectar un posible incidente? Después, ya que lo detecté, ¿cómo me voy a recuperar? ¿Cómo contengo inclusive también, sí, dentro del proceso, cómo contengo ese incidente, que ya no se pase a otros equipos, ¿no? Después lo otro también, ahora ¿cómo remedio? ¿Qué tengo que hacer para salir de este incidente informático, de este virus? Digamos, simulamos sí, el famosísimo ransomware que hay ahora, ¿no? sí, Entonces, después, teniendo también la práctica dentro de todo lo que es respuesta a incidentes, podemos nosotros también lo que es la forencia, para saber efectivamente cuál fue el origen de lo que nos pudo haber pegado, ¿no? sí. Inclusive podemos llegar a saber, con todos los módulos que he dicho que podemos tener en la respuesta a incidentes, también podemos agarrar más, digo, pero en esa parte de forencia nos vamos a dar cuenta efectivamente de qué fue quizá un virus, de qué máquina, de dónde pudo haber sido ingresado a las máquinas de tecnología operacional, y justamente qué tenemos que hacer pues para que ya no pase esto. Sí. Y todo esto lo tenemos que hacer en un ciclo continuo, ¿no? Entonces, sí, el plan de respuesta a incidentes le diste al clavo. Yo sugeriría que es por lo primero que hay que empezar, pero como digo, si ya tienen algunas otras cosas como detección, prevenciones, eso no importa. Lo ajustamos, y lo principal del plan de respuesta a incidentes, probarlo. ¿Cómo? Con ejercicios de escritorio. Okay. No nos esperemos a que alguien nos ataque para ver ya, oye, vamos a ver cómo vamos a poner en marcha el plan. No, hay que probarlo, siempre es probar, y no es necesario que recibamos un ataque. Con un simple ejercicio de escritorio hay muchos, digamos que matrices de ataques que podemos simular en esos ejercicios de escritorio, y podemos ver, ok, mira, en esta parte, oye, no nos dimos cuenta que en esta parte donde nos atacó no sé, voy a dar un ejemplo, el contenedor que contenía cierto químico, alguien le alteró los PLCs y cambió los valores y explotó. No nos dimos cuenta pues que tenemos que abrir a hablar también a Protección Civil. Sí. Ah, bueno, pues corregimos. Esa es la idea en los ejercicios de escritorio. Okay. Ese plan mejora contiene continua. Prácticamente el paso a paso de un, digamos, caso hipotético de ataque. Okay. Exactamente. Y queda todo formulado por escrito, y se recomienda que la empresa tenga muy bien documentado este proceso. Exactamente. Ojo, no lo confundamos con los planes de continuidad. Plan de continuidad es muy distinto. Okay. El de respuesta a incidentes ya es cuando estamos atacados o hemos sido atacados con algo, pasó algún incidente de ciberseguridad. Ransomware es el más común, ¿no? Sí, que hoy en día lo Exacto. vemos, ¿no? Creo que el bombardeo por correo electrónico, Exacto. es más, inclusive celular, ya ahorita que dan tendencia al tema de que he visto un aumento en el tema de que toman las cuentas de WhatsApp. Creo que es un tema que Exacto. compete en la industria pues muy fuerte, porque imagínate, llegas a perder el control de
de tus equipos y pues esto se puede transmitir en un problema grave para la empresa, ¿no? No solo en pérdidas económicas, Sí, sino inclusive en la salud de los colaboradores. exactamente. Ahí entra mucho también la parte, de diferencia de TI, tecnologías de información, la seguridad del ser humano. Del ser humano. Porque ahí justamente tocaste un punto muy importante. Lo que yo decía, si explota una caldera, Sí, ahí no un queda solo agente la caldera. puede causar una fatalidad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es un punto muy importante. Y tocaste? partiendo de este tema, aquí mi estimado Julio, con toda la experiencia de Securum, ¿nos pudieran compartir algún plan de respuesta a incidentes que haya marcado la diferencia? Que de acuerdo a su expertise, algún caso o algo que hayan vivido ustedes. Claro, claro. Ha habido varios casos a lo largo de todos estos años. Sin embargo, hay uno, ahorita que hablábamos de ransomware, ahorita tenemos uno que fue de una fábrica de galletas en México. Esta fábrica fue atacada por un ransomware donde se exige un rescate. Ese ransomware se llama LockerGoga. Iba dirigido principalmente a la industria y a secuestrar tu información. Inicialmente parecía que solo era secuestrar información, pero en otros casos también inhabilitaba las máquinas, o sea, ya no podías abrirla, ya tu máquina estaba bloqueada totalmente. Ya no solo la información, que es originalmente el objetivo del ransomware, y recuperarlo, pero ya también la máquina. Entonces, bueno, con este plan de contención o con este plan de respuesta a incidentes que acaba de comentar Gerardo, y siguiendo esas buenas prácticas, lo que pasó fue que se implementó, se disparó rápido, se activó esa comunicación inmediata que debe de haber hacia diferentes áreas, Sí. se dispuso de todos los elementos para contener ese incidente. Entonces, ese es un buen ejemplo de que teniendo implementado ese ejercicio, no nos van a afectar tanto como si no lo hubiera. Sí. Aparte de eso, bueno, la red estaba segmentada de este cliente, estaba segmentada la parte de IT con la parte de OT, no pudo haber una cuestión mayor magnitud, transversal, sí, no fue tan grave, y había copias de seguridad en diferentes lados, por lo cual los servidores que fueron atacados y que sí lograron su objetivo, los malos actores, pues sí se pudieron recuperar con copias de seguridad que se trajeron, se implementaron, y el tiempo en realidad de estar fuera de servicio fue relativamente poco, hablamos de días. Entonces no fue tan grave porque efectivamente se puso un plan de contingencia y un plan de respuesta Ve a lo incidentes. importante, ¿no? De tener La un plan disponibilidad como de los este. equipos. Porque, digo, ahí ventaja ya tenían muy bien estructurado este plan para que no pasara esa barrera de un lugar a otro Correcto. y poder frenarlo y contenerlo a tiempo. Además de la importancia, creo, en este caso de los respaldos, porque esa información perdida en otro lugar, pues, ¿dónde Sí, termina, no? Ya no existe, ya no la recuperas. Ya no la recuperas. Entonces, Digo, a veces llegan a pagar y después la información nunca llegó y acabaste perdiendo, pues, un capital importante. es muy difícil que cuando pagues te regresen tu información. llave para la información. Sí, no, eso ya está Es en, la suerte, en ¿no? otros Volado. lugares. No, pues sí, me imagino. Y justo, bueno, en este tema, mi estimado Gerardo, sobre la arquitectura de seguridad, ¿qué recomendaciones darías para asegurarse que pues las empresas estén alineadas con las mejores prácticas internacionales, ¿no? Porque este tema pues es tema global, el tema de la conectividad pues es un tema global. Entonces, ¿qué mejores prácticas nos pudiera sugerir para la industria? Exactamente, perfectamente. Ahí es otro punto de los importantes que recalcamos, que digo, no es algo que hayamos inventado. Digo, todos estos puntos vienen, por supuesto, de mejores prácticas. Simplemente tratamos de ser también correr la voz de que pues eso existe, ¿no? Entonces, sí, en esa parte de lo que son las arquitecturas, lo primero es, nuevamente el mensaje, súbanse a una mejor práctica. Hay una que se llama arquitectura de referencia empresarial de Purdue, la cual marca que tienes que tener ciertos niveles, en donde hay mucha bibliografía, pero se llama PERA. Entonces es arquitectura de referencia empresarial de Purdue, por sus siglas en inglés, y lo que hace es, esa arquitectura te define que tienes que tener ciertos niveles. El primer nivel más bajo pues es donde van ya la máquina que inyecta el plástico, la máquina que inyecta el líquido en la botella. El otro siguiente nivel pues ya son los
famosos PLCs, los controladores lógicos programables. Entonces así te va. El tercer nivel, pues ya también las máquinas que controlan esos PLCs, que se llaman PLCs en inglés. Y de ahí hasta llegar a, son 5 niveles que marca esa arquitectura. Podrás encontrar mucha bibliografía que también, que por ejemplo algunas otras dicen, ok, pero yo quiero un nivel 3.5. Ok, no importa. No importa cuál bibliografía quieran, pero que implementen ese tipo de arquitecturas. Y sobre todo también que vean lo que es la IEC 62443, en donde ahí sí nos dice, ok, ya implementaste tu arquitectura de seguridad, ahora con base en la IEC 62443, yo te sugiero que lo hagas por zonas, le llaman zonas y conductos. Un ejemplo, digamos que tenemos una embotelladora, en donde la sección del llenado de líquidos es una zona, digamos, Sí. y la siguiente zona es donde ya se empaca, digamos que pasó en las latas y ya las llenaron, y la siguiente sección son los dispositivos industriales, por supuesto, ya conectados y todo a la red industrial, con protocolos industriales, y esa sección es ya nada más el empaquetado en la cajita donde va el six pack de cocas, por ejemplo, por decir así, por echarme un comercial, ¿no? Entonces, esas arquitecturas nos dicen, sepáralas mejor por zonas, de tal manera que va a ser mucho más fácil después controlar cualquier tipo de ataques. Eso ya es lo que es la segmentación. Y bueno, adelante vamos a entrar cómo podemos proteger ya esas segmentaciones con otro tipo de herramientas. Okay. Pero de entrada, para eso se refieren las arquitecturas. Recordemos esta pera y recordemos usar el IEC 62443 que nos dice mejórala con zonas y conductos para una mucho mejor segmentación y minimizar, por supuesto, cualquier incidente informático, ¿no? Pues ahí para los que nos siguen en la transmisión, pues ya tienen ahí un dato importante, conocer más acerca de este tema de arquitectura, creo que puede ayudarles mucho a ir tomando decisiones, ¿no? Para ir estructurando esta parte dentro de su Porque empresa. rapidísimo, déjame decirte que una vez vimos que una empresa justamente no tenía esta arquitectura, sino que tenía todos sus sistemas ya industriales con protocolo, un protocolo muy común que es el Modbus, el cual también tú puedes conectar en tu red como las de oficina, pero lo conectaron también al director activo de todo un corporativo como de 200 gentes. Entonces, gracias afortunadamente no pasó a mayores, pero se pudo segmentar con las mejores prácticas, pero tenían todo junto, director activo, servidores de correo, exchange, etcétera, etcétera. Entonces tenían todo, entonces por eso es la idea de arquitecturas y segmenta por completo para ir poniendo minimizar diferentes barreras para si llega a pasar un primer filtro. Exactamente. Que hoy en día puede venir de un colaborador, ¿no? Que quizás le llegó un correo y en un descuido dio un clic a un archivo, lo descargó y empezó a tomar ahí el filtro hacia la empresa, ¿no? Hacia el interior. Entonces segmenta por zonas y conductos como marcan las mejores prácticas. Y aparte vamos a entrar en los demás controles que puedes poner y vas a tener por lo menos minimizados tus riesgos. Yo creo que armar este plan de arquitectura pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, aquí mi estimado Julio, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que ven ustedes en las empresas cuando intentan implementar estas mejores prácticas? Hay varios, yo mencionaría tres ahorita. Primero hay todavía una brecha entre los equipos de IT, el equipo de IT tradicional y el equipo de OT. O sea, pareciera que son dos empresas distintas, en muchos casos ni se hablan, en muchos casos las prioridades de IT no son las mismas que OT. Entonces, cuando quieres implementar una buena práctica o un estándar para mejorar la cuestión de tecnologías operacionales, no se entienden, no tienen la misma sinergia como para trabajar juntos del brazo, ¿no? La otra, el tema de los sistemas legados que hay en las industrias. Hay muchos sistemas, aunque no lo creas, tienen Windows 95, ¿no? Entonces, eso traerlo a la actualidad para meterlo a un sistema automatizado que reciba eventos, que correlacione eventos, al que le puedas automatizar más cosas, es muy difícil. Involucra inversiones, involucra tiempo, gente. Y la otra yo diría que es la resistencia al cambio, ¿no? Aquí como mexicanos somos muy de, si funciona, no le muevas. Déjamelo ahí, no lo toques. Entonces, el implementar y subirte a esos estándares, a esos frameworks,
es complicado, Sí. requiere inversiones, requiere gente, requiere que el personal operativo esté de acuerdo también en que van a cambiar ciertas cosas y que ahora ya no tienen que desfilar todos los días, a ir y bajar el switch, Sí. o prenderle y moverle ahí, sino que esto va a estar automatizado. Esa resistencia al cambio hace también que esto se frene. Esos Sí. diría que son los 3 obstáculos principales. No sé, Gerardo, si quieras. No, sí, de ver acuerdo. otro. Sí, entonces, lo principalmente muchas veces es la resistencia al cambio, ¿no? Creo que eso es importante cuando, como dices, si funciona no lo toques. Creo que eso es algo muy común que se Sí. llega a escuchar, en especial cuando empiezas a subirte a este tren, que vas conociendo todo este mundo y vas viendo que pues no solo era invertir en esa estructura, sino es invertir en sistemas como estos de ciberseguridad, porque como todo va conectado a una red, recientemente en el post que hice en LinkedIn justo comentaba eso, ¿no? Pues tú no sabes si llegas, la conectas directo al internet y llegas y ya no sabes por dónde te va a llegar el ataque. Entonces muchas veces esa resistencia es la que puede llegar a generar un problema de este tipo, ¿no? De hecho, igual de los obstáculos que hemos visto también es la falta de presupuesto. ¿Así? Y una muy importante, no hay el apoyo de la alta gerencia. Ah, ok. Entonces, necesitamos siempre para todo este tipo de iniciativas, de proyectos, contar con el apoyo de la alta gerencia, si no, es muy difícil que lleguen a un buen término. Fíjate lo importante de sesiones como esta, ¿no? ¿Qué es eso? Sensibilizar de la importancia claro. que tiene, porque hablábamos hace ratito de un incidente que no solo es información, puede ser un equipo, puede ser inclusive un tema ya de salud. Entonces llegas a pasar esas barreras y no prevenirnos, en este caso como empresarios, pues puede significar un riesgo importante pues para nuestra inversión en principio y pues, para lo que es el tema operativo, ¿no? De nuestras empresas. Exactamente. Justamente hablando ahorita, mi estimado Gerardo, pues hablábamos de monitorear, que puedan saber en esta arquitectura pues cómo está el flujo del tema de la información. ¿Qué beneficios has visto en tener un monitoreo continuo del tráfico en estas redes industriales? Excelente pregunta, porque ese es otro tema también de los 5 puntos. Tener un monitoreo continuo de tu tráfico de red. ¿Cuál es el objetivo principal? Que tengas visibilidad de tu tráfico de red. Un ejemplo. Vuelvo a mencionar el protocolo Modbus. Tiene ciertos ahí tipos de comandos en donde hay unos de escritura y unos de lectura. Si tú, por ejemplo, sabes que de lunes a viernes tu tráfico de red solamente tiene que recibir puros comandos de lectura, está perfecto. Pero Sí. si de repente ves que hay un tráfico de escritura hacia tu PLC, cuidado, porque eso es porque alguien le está queriendo cambiar los parámetros de configuración pues a tu dispositivo de sistema de control industrial. Entonces el monitoreo es importantísimo. Un monitoreo continuo es importantísimo porque nos va a dar justamente esa visibilidad. Podemos actuar de manera oportuna ante cualquier posible incidente. Y ese es uno. Sí. Si de repente ves que cambió el tráfico, oye, nadie Es una tenía por qué alerta, ¿no? escribir aquí, cambiarme estos valores en mi dispositivo electrónico, nadie tenía por qué, los PLCs, ¿no? Nadie tenía por qué haberlo cambiado. Entonces, todo ese tipo de cosas, con esa visibilidad, con las herramientas apropiadas que podemos mencionar ahorita más adelante, Que te lo evita podemos controlar. Entonces, es eso, alertas, ¿no? saber Esos qué está pasando en nuestra red, ¿no? Porque inclusive podemos detectar activos nuevos que hayan ingresado a la red industrial. Y ahora este equipo, ¿de dónde salió? ¿Qué Sí. es, no? Todo lo podemos ver con todas las Todo herramientas es de monitoreo. monitoreable. Todo es monitoreable. Entonces tenemos Perfecto. esa visibilidad completa de lo que está pasando en la red industrial. Y bueno, ahorita Importantísimo. en este tema de monitoreo, pues también tecnologías, ¿no? ¿Qué herramientas o tecnologías crees, mi estimado Gerardo, que son indispensables para este monitoreo? Exactamente. Muy buen punto. Ahí entonces entramos justamente que en las partes de monitoreo, lo que son los famosísimos SIEMs, que no es más que los receptores de bitácoras de eventos, por ejemplo, de Windows, del Event Viewer. Digo, Sí. quien es técnico, pues más o menos sabe que en Windows hay un apartado ahí donde se ven los logs o bitácoras. Sí. Logs es la palabra de Estados Unidos, no bitácoros por decirlo así, pero logs, mucha gente entiende el término de logs. Entonces son las bitácoras que contienen los eventos. Entonces podemos ayudarnos de lo que son los equipos SIEMs, obviamente debiendo haber configurado previamente pues todos los equipos que están dentro del alcance que queremos proteger, ¿no? Sí. Que ahora en la actualidad afortunadamente ya hay muchos equipos de sistemas de control industrial que permiten justamente habilitar el envío de eventos de syslog o bitácoras a este tipo de herramientas. Esa es una, los SIEMs. Lo otro son detectores de intrusos, por ejemplo.
ya existen detectores de intrusos para redes industriales. Entonces, Sí. igual vuelvo a lo mismo. Si hay un comportamiento anómalo, inclusive de algún virus, algo, detector de intrusos nos alerta de manera inmediata. Ok. Hay herramientas que también, muy buenas, no voy a decir ahorita marcas, Sí, no. pero hay muy buenas, el cual también ven esa visibilidad de tráfico y lo que comenté hace rato, si ven que cambia un tráfico de lectura a escritura, también alerta. Alerta. Todas esas herramientas ya te mapean justamente todos tus activos de tu área de tecnología operacional, y eso ya es igual importantísimo tener ese tipo de herramientas. Y hay otras también que quizás, digamos que es como monitoreo, quizás no del tráfico, pero también monitorea a los cambios que pasen, por ejemplo, en equipos donde se tiene el código de tus PLCs, Sí, que tú sepas que si alguien cambió ese código, esas herramientas le llaman FIM, File Integrity Monitoring. Esas, digamos que vienen siendo como en los equipos, digamos, hay muchos equipos, por ejemplo Windows, que hemos visto que albergan los famosos HMIs, que no es más que traducido, para que el auditorio nos entienda de todas las áreas que estén, no es más que, digamos, la pantalla donde interactuamos los humanos y le decimos, ok, ahora préndete, ahora apágate. Esos son los famosos HMI, sí. ¿no? El Human Machine Interface, que significa en inglés. Y entonces hay muchas que están en Windows. Sí, Entonces, si no tenemos igual ese monitoreo también a nivel máquina, puede que nos estemos también sí. excluyendo Te- algo muy importante de manera local. Fíjate que ahorita que Entonces, todas esas mencionaste- herramientas son las... Ya que mencionaste Windows, se me vino a la mente el tema que hubo con la actualización, ¿no? Que justo porque muchos equipos están interconectados a un sistema como Windows, cuando cayó, pues prácticamente el control ahí de aeropuertos y que Ah, fue un sí, tema pero ese ahí. fue por un vendedor que, bueno, no vamos a decir el nombre, pero ya muchos saben. Ese fue un fallo del componente de un vendedor. ¿Sí? Ese fue el fallo, no fue Microsoft, fue el Ah. fallo de un componente de un vendedor de un antivirus. De los Órale. famosos ahora que le llaman XDR, ¿no? Sí, Pero no vamos a decir nombres, pero fue el fallo de un componente de ese fabricante. que Pero pues- le afectó a los Windows, que Ah. la mayoría de la gente Windows, tiene ¿no? ese Windows, software. claro. Entonces Entonces imagínate la causó cantidad de usuarios nivel mundial afectados. una Sí. caída pues tremenda, ¿no? Entonces esas son las herramientas. Las herramientas que se tienen. No son, digo, limitativas, podemos poner por supuesto más, O sea, ¿Ah, sí se puede, ahora sí que los términos de la ciberseguridad es la defensa en profundidad, Sí, entre más La defensa en protegidos estés, profundidad, es mejor. pero ¿no? esos, digamos, son los elementales, ¿no? Ok. Que tengas también esas alertas ante cualquier cambio en tu tráfico con todo este tipo de herramientas, No, pues, de fíjate, manera oportuna, es eso, lo importante tener esta información a la mano ahí es para actuar de los manera TI, oportuna. ¿no? Entonces, para los que nos están siguiendo en la transmisión, no olviden, pueden dejarnos sus preguntas, igual referir esta información, llevársela a sus empresas para que compartan esto con ellos, ¿no? Es importante lo que mencionábamos, sensibilizar, pero también estar al pendiente de las actualizaciones. La tecnología va cada vez a una velocidad impresionante, pues ahorita con el acceso remoto, ¿no? Que también es un tema calientito, que es un tema que pues está hoy en día en tendencia en este tema de la ciberseguridad. ¿Y qué medidas nos recomiendas, mi estimado Julio, pues para mantener seguros esos puntos de accesos en una red industrial? Hay que recordar que el acceso remoto vino a ponerse más de moda en los últimos 4 años, Sí. a raíz de este incidente que ya conocemos. Ya conocemos. Y bueno, hubo muchas tecnologías que se implementaron en su momento y evidentemente se crearon muchas muy espontáneamente, ¿no? Sí. Sin considerar los temas igual de ciberseguridad. Entonces, para proteger eso y para evitar justamente lo que comentaba Gerardo hace un rato, de que alguien llegue y le cambie algo a un PLC sin estar autorizado, sí hay varias cosas que hay que seguir, hay buenas prácticas Sí. que también se siguen. Podemos enumerar, por ejemplo, segmentar la red, es decir, mientras más granular la tengamos, es mejor para el usuario interno evitar movimientos laterales. Es decir, si por alguna razón llegara un atacante a rebasar esas barreras y entrara, al estar segmentada ya no te deja pasar Sí. hacia la otra unidad de negocio. Es decir, si tenemos la segmentación de IT con OT, bueno, ya al menos ya tienes esa barrera definida. Sí. Si dentro de la parte de OT también tienes segmentado por tipo de producción, por tipo de operación que estás generando ahí, inclusive por horarios, lo más granular que puedas,
ya te proteges. Entonces Sí. uno sería la segmentación o microsegmentación. Hay muchas términos. herramientas ahora de hardware y software que se pueden instalar para hacer esa microsegmentación. Sí. La otra cosa es verificar quiénes son los usuarios que van a accesar remotamente, porque a veces no se hace. Sí. A veces los usuarios del corporativo o de la empresa sí se autentican, sí sabemos que están porque checamos con el directorio activo, pero a veces le damos credenciales a terceros, porque Sí. los terceros son los que también administran algo de esos equipos, de los PLCs o de nuestros sistemas. Si esos no están bien autenticados y nomás dice admin, porque así le ponen, Sí, admin, el admin típico 1 admin. al admin 5000, ese admin, pues, ¿quién es? Pues no sabemos, no está autenticado, no está propiamente Sí. identificado. Entonces necesitamos tener ese inventario de quiénes son y también de los equipos donde están entrando, Sí. porque a veces entran desde cualquier dispositivo que ni siquiera tiene la higiene mínima de seguridad, Sí. como el software autorizado, bajan cualquier cantidad de cosas que Navega por donde desea. exacto, que ni al caso. Entonces ese sería Sí. tener ese inventario de personas y equipos que van a accesar. Ok. Y otro sería, ya que tenemos los usuarios identificados y autenticados, mandarles otro factor de autenticación, es decir, tener un multifactor authentication, que es Sí. decir, Con MFA. sí, con un biométrico o con otro factor que llegue por correo, por algún otro medio, Sí. para que al menos si el mal actor se robó las credenciales de usuario y password, al menos le cueste Haya otro trabajo, filtro. porque tienen que encontrar Sí. un nuevo factor para poder entrar. Sí, que es lo importante, muchas veces va a sonar como en pequeño, ¿no? Pero las redes sociales, autenticar muchas veces ese factor del segundo paso, pues te puede ayudar a que no te hackeen, ¿no? No perder el Totalmente. control de algo tan simple como una red social. Totalmente. Entonces es algo muy Ya eso ya está pequeño, obligatorio, digamos. pero ya es algo Ya, obligatorio desde sí. WhatsApp, desde algunas otras Exacto. redes sociales que lo debas implementar. Está tu información Totalmente. prácticamente ahí, o en el celular muchas veces también. Entonces, Y- justo... Perdón, y algo muy Dime. importante también es que el famoso training and awareness, por sus palabras en inglés, que no es más que la concientización del usuario Sí, y que sepa cuáles son los riesgos potenciales. Es muy común decir, pues yo soy Juan Pérez, a mí no me van a atacar, Sí. tengo 100 pesos en el banco, ¿qué me van a...? Pues sí, pero toda la información que tienes ahí contenida, exacto. de tus credenciales, de dónde vives, de tu zona geográfica que habitas, a dónde te mueves, Mucha todo eso ya está información. registrado. Entonces hay demasiada información que está pública Sí. y que está vulnerable. Por Entonces, eso yo mencionaba al principio, perdón, que la ciberseguridad pues compete a todos, ¿no? Y creo que todos la vivimos en nuestro día a día. O sea, la industria pues es un tema foco rojo que debemos tomar sí o sí, pero también de manera individual protegernos, antivirus en nuestros equipos, tener siempre ese factor de autenticación. claro, Y pues como hablábamos, la tecnología va a un tema pues muy muy rápido diría yo, y mirando al futuro en esta parte de la evolución de la seguridad en el acceso remoto, pues ¿cómo ves esto en la industria 4.0? sí, va a haber mucha evolución. Yo creo que hay tecnologías disruptivas ahora mismo, como inteligencia artificial, Exacto. que es la que está en boga, como blockchain, Sí, machine learning. Hay muchas cosas que se están entrelazando para proveer mejores métodos de protección, no solo a la industria 4.0, sino en general a toda la industria a nivel de ciberseguridad. Hay un framework o metodología que se llama Zero Trust. ok. Este Zero Trust significa cero confianza, es decir, que ninguna entidad, ningún usuario, llámese interno, externo o quien sea, es de fiar. Sí, Es decir, tenemos que dudar de todo De de ese todos. usuario, aunque sea el director y nos diga que es el director, pero si no autentica que es él, si no se identifica, no le vamos a dar permisos de hacer nada, ¿no? ok. Entonces, con esta metodología de Zero Trust, está viendo un contexto ya de la sesión que quieres establecer. No es nada más de que el usuario se va a conectar a internet y se baja todo lo que quiere. Ya hay un contexto ya más profundo. Es decir, primero se identifica el usuario. ¿Quién es? ¿Está permitido para hacer ciertas cosas? Sí, ok, déjalo pasar. El equipo donde se está logueando
es un iPhone, pero qué raro si él se logueaba desde un Samsung. Sí. Eso ya no está tan bien. Entonces también el equipo donde se está logueando o la laptop donde se loguea, ¿no? Ok, si eso hace match, ok, déjalo pasar. ¿A qué aplicación va a entrar? Pues es el operador del turno de la noche y quiere entrar al servidor de recursos humanos. ¿Para qué? ¿Cómo para qué, no? Sí. Ese tipo de granularidad, si la defines bien en los perfiles de cada usuario, ese tipo ya te limita. Sí. Entonces esa metodología de Zero Trust se encarga de eso, se encarga de que vayas siguiendo paso a paso cómo hacer granular ese tipo de acceso y autenticación. Es como si, por ejemplo, llegaras a un edificio, ¿no? Sí. Y en lugar de que te diga la recepcionista, su visita está en el piso 4, pásale para allá y ahí subes por el elevador tú solo y te vas y te puedes echar un café. Me acuerdo mucho de que iba un cliente donde primero pasábamos al café, al sótano y luego ya subíamos. Eso no se puede con Zero Trust. Con Zero Trust haz de cuenta que te ponen una valla y vas escoltado hasta el piso 4 y solamente ahí terminas y te sales. Eso es Zero Trust, en esa analogía. Uy, qué claro ejemplo, digo, protegido de inicio a fin, ¿no? No hay una desviación posible en este tema de la conexión. Correcto. En el tema remoto. Entonces, con eso en mente, utilizar herramientas como Machine Learning ya va a identificar el patrón inclusive de cómo te mueves. O sea, ya no nada más es eso, sino también de cómo tus patrones de movimiento. Sí. Si tú eres un usuario normalmente que vas, consultas archivos, los bajas y es todo lo que haces, no es común que te pongas a escribir cosas ahí o que empieces a correr un software que habitualmente no se permite. Okay. Entonces, ese tipo de automatizaciones, pues las nuevas herramientas lo están logrando. Lo están logrando, que ese es el tema aquí, el que ha aumentado ahorita cada vez el tema de home office, trabajos desde casa. Correcto. Que esto, como comentábamos al principio, ¿no? Surgió en este tema de pandemia y que pues es algo que ya llegó para quedarse. Al final del día es más fácil cubrir esas pues posibilidades desde casa, pero ahora pues eso fue un tema importante, ¿no? Cómo lo protegías, porque en ese tema aumentó en esa época, recuerdo, pues los hackeos. Y justo fue porque pues todos por la premura vámonos todos a casa, y mientras ibas transición, ibas implementando tecnologías, y ahí fue donde empezó a haber este tema del aumento en los hackeos, ¿no? Fue muy precipitado, todo ese desarrollo. Sí. Pues había empresas que ya estaban listas para este tema, pero había otras que apenas iban en ese cambio tecnológico. Hoy de hecho todo eso se ha mejorado, entonces estamos en otro nivel ahorita. De hecho, rapidísimo, igual ahondando en este tema de cómo se ve un poco el futuro de los accesos remotos, veníamos platicando hace rato, igual de que hay una regulación justamente en Estados Unidos que se llama NERC CIP, la cual sí dice cero acceso remoto, porque se aplica para únicamente industria eléctrica de Estados Unidos, pero ellos sí dicen ya cero acceso remoto. Quien tenga que ir a trabajar tiene que hacerlo de manera local. Todo tu ambiente de tecnología operacional, con todos tus PLCs automatizados que se conectan con protocolos industriales ya nuevos, etcétera, no puede salir nada a internet. No hay accesos remotos. Entonces, NERC CIP te marca esa pauta y venimos justamente pensando que también por ahí no descartaríamos que alguien diga también se acabaron los accesos remotos y todo el mundo tiene que venir aquí. Sí. Claro, si hay pandemia, no sé qué pudiera pasar otra vez, ¿verdad? Pero de hecho, no descartamos eso también. Sí. Que como esas regulaciones existen también ya y han funcionado muy bien, por supuesto, en Estados Unidos, aquí no descartaría que también alguien diga, ¿sabes qué? Cero accesos remotos. Yo voy a minimizar por completo todo. Proveedor, tú vas a venir aquí y aquí le vas a dar mantenimiento a los HMIs o PLCs, etcétera, ¿no? Sí, pues aprovechando aquí, mi señor Gerardo, pues hablas justamente de este tema de los riesgos, ¿no? La gestión de los riesgos. ¿Cómo podemos hacer un análisis de riesgos efectivos pues para manejar estas vulnerabilidades en una red? Ese es otro punto muy importante justamente de los 5 elementos básicos, el que tengas justamente una administración de vulnerabilidades basadas en riesgos. Vuelvo a repetir nuevamente lo primero, subámonos a una mejor estrategia, a una mejor práctica. Existen, las voy a mencionar porque son muy conocidas, la ISO 31000,
Por ejemplo, existen unas que pertenecen para TI Magerit y Octap, que son para TI, pero que podemos plasmar prácticamente, agarrar de ahí. No hay una obligada que nos diga, ¿no? Sino esas son mejores prácticas. Y una vez que tenemos, por supuesto, nuestros análisis de vulnerabilidades, tenemos que catalogarlos por los niveles de criticidad, como le llaman ya en el enfoque riesgos. Las 4 T's le llaman los gringos, que es transferir el riesgo, terminar el riesgo, tolerarlo o tratarlo. Entonces, aplicando esos 4 puntos, por supuesto, con esas mejores prácticas nos da toda una matriz le llaman mapa de calor, en donde tenemos las más altas, las más bajas, dependiendo de lo que hayamos evaluado en esos análisis y nos hayamos dado cuenta justamente en el análisis de vulnerabilidades de la red industrial, ¿no? Que también quiero hacer un hincapié en esa parte de que mucha gente a veces nos hemos visto que sin querer llaman a alguien del área de TI, ya hace análisis de vulnerabilidades, y hacen como los análisis de vulnerabilidades muchas veces son ataques activos, los cuales envían a veces en términos tecnológicos son paquetes, digamos, muy como que adecuados para los ataques a nivel red. Lo que sucede ahí es que pueden tirarnos por completo el equipo, dejar inoperante. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de análisis. Los mejores que se recomiendan, por supuesto, son los análisis pasivos, que no es más que no hacemos nada hacia los dispositivos, no enviamos nada y capturamos el tráfico. Hay archivos por ahí que les llaman backups, lo capturamos en archivos, colocamos un sniffer en los switches, ahí puertos espejo, toda esa tecnología, ya muchos quienes están en todo esto, por supuesto tienen ya en sus switches, tienen la función de puerto espejo, se configura, y ahí capturamos ese tráfico con herramientas de manera pasiva. Entonces ya con esos tipos de análisis, tanto activo como pasivo, por supuesto, como comento, el pasivo es el mejor, el que no es nada intrusivo, y con las herramientas que tenemos, pues ahí nos va a salir todas las vulnerabilidades. Entonces, enfocada a riesgo, definimos si encontramos una vulnerabilidad, aunque esa es mínima, la toleramos. Oye, no que esta le pertenece al proveedor, tenemos un contrato, lo transferimos. Yo le transfiero ese riesgo y ya. Hay muchos contratos que así dicen, ¿no? Entonces, tu proveedor de cierta marca, yo te transfiero el riesgo. Lo otro es terminar, la otra famosa dentro de las 4 T's, terminar ese riesgo que encontramos. ¿Cómo lo terminamos? Tendríamos que quitar ese activo vulnerable, solo así. Un riesgo no lo puedes eliminar más que de esa manera, quitando ese activo que está vulnerable. Exacto. Y el otro ya igual es tratar. Ese riesgo, el PLC nada más necesita, o el equipo de sistemas de control industrial solamente necesita un parche. Lo tratamos. Esa es la otra 4T, justamente enfocada a una buena metodología de análisis de riesgos. Ya tratamos ese riesgo. Entonces, bueno, veamos cuándo es el momento adecuado, el tiempo, dependiendo de la criticidad de esa vulnerabilidad. Entonces, ahí, con base en lo que se haya planeado justamente en todas las etapas que mencionamos anteriormente, pues se define ya cuando se aplica ese parche y ya lo tratamos y ya nuevamente volvemos a producción, ¿no? Creo que aquí, mi estimado Gerardo, la proactividad es clave, ¿no? Creo que en este tema es clave esta parte. ¿Y qué estrategias nos sugieres, pues, para que las empresas sean proactivas en la gestión de estas vulnerabilidades? Excelente. Ese es otro punto muy importante, que no nos esperemos a saber que somos vulnerables hasta que nos atacan, ¿no? Sino implementar todo este tipo de cosas. Primero, definir nuestra periodicidad de cuándo tenemos que hacer esos análisis de vulnerabilidades. Y lo otro son los 2 métodos que comentaba. Si quiere alguien hacer una prueba de penetración o de intrusión, entonces que tengan en cuenta que los equipos industriales pueden llegar a dejar de funcionar. Entonces imagínate en una planta que está procesando, no sé, 2,000 botellas de refresco diarias, la tiras por 2 días y esas ventas pues se te caen, ¿no? Entonces no te puedes permitir ese tipo de cosas, salvo que sea controlado, ¿no? Que sean horas de la madrugada, por decir así, pero yo sé que existen plantas que trabajan las 24 horas, todos los 365 días, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas es lo que hay que tomar en cuenta. Tomarlo en cuenta. Pero sí el mensaje es no nos esperemos a saber que somos vulnerables y hagamos justamente periódicamente. No existe un día o periodo
perfecto, ya es de acuerdo a lo que se haya analizado justamente con algún tipo de análisis de riesgos o justamente análisis de vulnerabilidades. Sí, exacto. Con base, como comentaba, los mapas de calores y todo, ya después definimos, ok, voy a cada 15 días por lo menos voy a tratar de capturar de manera pasiva y ver si mis equipos están vulnerables o continúa ya, Sí. continúo sin ningún problema, ¿no? No, pues la verdad es que es un mundo este tema de la Es un mundo. ciberseguridad y Pero es algo necesario. Es posible hacerlo. Y es posible. Justamente aquí me gustaría, mi estimado Julio, pues, ¿cómo crees que adoptar estas prácticas, pues, fundamentales que ya lo vimos hoy en día, pueden impactar la competitividad y la seguridad de una empresa? Claro. Primero, una vez que implementas toda una estrategia de protección informática, ya sea para el área de IT o para, en este caso, el área de OT, vas a evitar que los malos actores se metan y te hagan averías allá adentro. Con eso evitas tiempos muertos. Es decir, la producción va a seguir su curso como debe de estar. Sí. En la mayoría de ataques que hemos visto, pues la producción se cae, no son horas, se cae por semanas. Inclusive meses han tardado en restaurar sistemas que no tenían un plan de contingencia, no tenían un backup, que no supieron ni por dónde entró, que aún empezando a descubrir cuál era el malware, este malware seguía atacando otros servidores porque no tenían una política de contención muy clara. Entonces, para empezar, evitas esos tiempos muertos, ¿no? Sí. ¿Cómo agrega más valor la empresa que sí está protegida? Porque hay otras empresas que también hacen negocios contigo y que también te ven que si tú estás protegido, pues seguramente ellos querrán seguir esa misma tendencia, ya sea que tú los jales o ellos te jalen, o de alguna forma te ponen alguna restricción cuando hacen un negocio contigo y te dicen siempre y cuando cumplas con Exacto. ISO 27000 o si IEC 62443, etcétera, ¿no? Entonces te ponen alguna condición tipo normativa que debes de cumplir justamente. Sí, entonces eso te lleva y te agrega valor, ¿no? Como empresa el poder saber, mira, estoy protegido con esta certificación, estamos entre esto, entonces pues, garantizas también el servicio como proveedor a lo mejor de alguna empresa, ¿no? Correcto. Esa parte que lo que mencionabas, un paro o algo así de emergencia, pues el que te compra pues dice, oye, pues yo no te puedo esperar, ¿no? Ya te afectó y ya se vuelve en un tema económico. Sí, es una cadena de brinda valor. Confianza a tus clientes. Sí, es lo más importante, yo creo, ¿no? La reputación que dejas. Sí, exacto. Si tú operas bien, bueno, pues evidentemente siempre vas a tener ese prestigio de que eres una empresa responsable a nivel de ciberseguridad. Sí. Si con un error que tengas y con una cosa que se sepa qué pasó en tu organización y que hubo un paro por un fallo de seguridad, la reputación se cae. Que puedas aplicar lo que veíamos antes, ¿no? Ese tema de atención ante estas emergencias, pues puedas atenderlo lo más rápido que posible para que no te afecte en este tema de la producción o en algún tema por ahí de un toma de información. Entonces, toda esta información pues que nos han compartido hoy es muy importante y relevante y ya hace ratito lo mencionábamos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que hay algunas empresas que se están empezando a subir y es lo mismo, vamos adaptando diferentes tecnologías y diferentes innovaciones en este tema. Justo bajo este preámbulo, mi estimado Gerardo, ¿qué tendencias o tecnologías ves, ya sea a mediana o largo plazo, pues para que entendamos la ciberseguridad en la industria 4.0? Pues mira, ahí sí tocaste un punto muy importante que ahora sí ya todo el mundo con esto de la inteligencia artificial, pues no se mete, por ejemplo, ChatGPT es uno de los más comunes, ¿no? Sí. Entonces, construyeme esto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta ahí o estar alertas es justamente la creación que van a existir ya maneras más fáciles de que los atacantes o los vándalos informáticos que quieran atacar nuestra empresa, pues a través de inteligencia artificial creen los famosos, le llaman exploits, que no es más que código malicioso, que pueden generar estas herramientas. Entonces, ahí eso es parte de lo que también se está pues intentando regular, ¿no? Sí. Porque la otra vez veía que lamentablemente una persona igual en redes sociales puso, logré que cierto motor de inteligencia artificial me diera un código malicioso. Entonces, pone las pantallas y la inteligencia artificial le dijo, no puedo generar este código porque es maligno, ¿no? Sí. Y le pone, sin embargo,
Si tú me dices si es para un entorno controlado, que es para un laboratorio de pruebas, te lo puedo generar. O sea, finalmente sí lo generó. Se lo generó. Entonces, si estamos hablando de que fue alguien con malas intenciones, pues hay que estar atentos a eso, O sea, porque eso es lo que nos va a generar Híjole. justamente la creación de código malicioso con la inteligencia artificial. Entonces, con todas estas mejores prácticas que hemos comentado, Sí. podemos estar prácticamente, digo, Bloqueados, sí. preparados, Sí, porque hay que para- estar al pendiente, ¿no? hay que de estar al pendiente, tendencias, innovación. porque ahí viene lo que comentabas, como preguntabas, la inteligencia artificial va a impactar mucho en ese tipo de cosas. Sí, es que sobre cada vez se todo implementan más En tecnologías. la creación de ¿no? amenazas de manera automática, Sí, código así como- automatizado. Como puede ser para bien, pero sabemos siempre hay otras tecnologías que pues no siempre van Exactamente. con el mismo fin, ¿no? Pues ya estamos llegando al final de prácticamente la entrevista. La verdad es que es un tema extenso, complejo, pero que a mí en lo personal pues aprendo demasiado porque es un tema que me interesa y me gusta, el tema de la ciberseguridad, porque pues al final del día la tenemos que ocupar desde nuestras trincheras en la empresa, ¿no? Yo, como parte de aquí de Canacintra, Estado de México, pues tenemos que estar al pendiente de ese tipo de información, que si el correo viene efectivamente de un dominio Conocido. que debería de ser o conocido, o si es un tema engañoso, pues lo primero que yo siempre he dicho es hay que dudar dos veces, ¿no? De si de verdad es quien dice ser, Claro, sí, pregúntatelo dos veces, porque hoy en día suplantan identidad tan fácil como... La ingeniería social que le llaman ahora. Exactamente, entonces lo vivimos todos los días y la verdad es que para mí es un gusto que hoy hayan estado aquí con nosotros, No, al contrario. porque pues ya estamos cerrando prácticamente esta entrevista y me Gracias. gustaría tomar una última pregunta, pues igual entre los dos nos puedan apoyar. Hay MIPYMES, hay empresas que a lo mejor se están subiendo a este tren de la industria 4.0 o están empezando ya a conectar sus máquinas de una manera automatizada. Pues comenzando este viaje, ¿no? Hacia una ciberseguridad robusta, ¿qué consejos les pueden dar? Pues para que empiecen bien, ¿no? Porque hablábamos hace ratito, te subes pues por el objetivo de que sea más rápido, de que puedas aumentar tu proceso, pero ¿cómo iniciar bien este proceso con el pie derecho? Excelente pregunta, ¿eh? Para cierre, yo diría que uno de los puntos importantes es lo que comentaba anteriormente, alinearnos a una mejor práctica. Bueno, no sé si, bueno, afortunadamente para la gente de Estados Unidos, que la mayoría son de Estados Unidos, digo, las voy a mencionar, ¿no? Es NIST, CISA, SANS, etcétera, etcétera. Por supuesto, la IEC 62443, alinearse a este tipo de mejores prácticas. Como dije, no hay ninguna que, digo, la que sí es específicamente, únicamente para ciberseguridad industrial es la IEC 62443, pero de ahí pueden cualquier persona agarrar la que guste, pero si es el mensaje es montarse en una de ellas y implementar esta mejor práctica para que justamente tengan un buen nivel de los elementos como dijimos en el tema de la plática, ¿no? Sí. Y Por tienes lo menos los fundamentos de protección. Y tienes que lograr el justo medio, ¿eh? No puedes asegurar una ciberseguridad al 100%, eso no existe. Si tú te blindas completamente y aseguras la ciberseguridad al 100%, el performance no existe. No existe. Entonces tienes que buscar ese justo medio y a las empresas que no les dé miedo entrar en esto. No es tan complicado, si bien nos subimos a una metodología de esas y haciendo las mejores prácticas, podemos lograr los resultados que se esperan. Esto es de tecnología, de personas y de procesos. Es una combinación de estos tres elementos. Si los tres caminan bien, estamos Estás cubiertos. del otro lado, ¿no? Sí. Fíjate lo importante, ¿no? Que es tener una buena comunicación en todos los rubros, ¿no? Hablábamos desde que sea lo importante de que el director o gerente apoye iniciativas como estas para que pueda subirse al 100% y aparte unir al otro eslabón que es pues los operativos, los colaboradores que van a unirse a la tecnología para estar protegidos, ¿no? Exactamente. ¿Ibas a comentarnos algo? Sí, quería comentar que a diferencia de lo que es TI, que ahí lo que protegemos es en TI, pues por supuesto es la famosa triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. También aquí, aparte de proteger esa parte, por supuesto, también en los sistemas Windows y todos los equipos que hay muchos legados todavía en el área de tecnología operacional, está la disponibilidad
y lo que es la salvaguarda del ser humano. Esos dos puntos son los importantísimos, ¿no? Con estas mejores prácticas. La disponibilidad de nuestros equipos de producción, por supuesto, el equipo industrial que tengamos, y el más importante, la salvaguarda del ser humano. Del ser humano. Un operador que esté cerca de una caldera, lo que decía, explota, no quiero Sí, ni pensar eso, ni ¿no? pensar eso exactamente. Pero es eso, ¿no? Disponibilidad y la salvaguarda del ser humano. No, pues ahí está el tip de Securum. La verdad es que se nota el expertise y el dominio del tema que tienen. Para nuestros afiliados, para quienes nos siguen en las redes, va a quedar publicada la entrevista para que la puedan ver ahí, puedan conocer más información. Si alguien está interesado, mi estimado Gerardo, Julio, ¿dónde Con todo los gusto, vemos? estamos ya en el stand virtual de Canacintra Estado de México. Ahí están Exactamente. todos nuestros datos, con todo gusto, cualquier consulta, asesoría, pues estamos a sus Exactamente. órdenes, ¿no? También por ahí veo que sus LinkedIn personales, También, igual ahí nos pueden encontrar. una bien. consulta, Sí. lo que deseen ahí nuestros afiliados, quienes nos siguen. La verdad es que son muy abiertos, déjense decírselos, no porque estén aquí presentes conmigo, pero desde el principio pues siempre ha sido esa comunicación muy directa, tal así que pues la entrevista se hizo de manera rápida, Muy. de oye, me encantaría compartir esto en un Expo Conecta, de estas sesiones que tenemos mes a mes y que vamos compartiendo información para nuestros afiliados. Pues a nosotros nos encanta esta parte de poder compartir y de llevar esta información de valor a nuestros afiliados. Perfecto. Y la verdad es que para nosotros como Canacintra, que Securum se sume a estas iniciativas, a compartir con nuestros afiliados, pues nos llena, ¿no? Nos llena de orgullo que estén participando constantemente con nosotros, y pues les doy la bienvenida a esta familia No, muchas industrial gracias. aquí en Canacintra, Estado de Muchas México. gracias a quien se haya conectado y pues a sus órdenes, Sí, ¿no? estamos Gracias, ahí al gracias por la pendiente. invitación. Y pues estamos llegando al final de esta entrevista. Le agradecemos a toda la audiencia ahí, los que nos estuvieron siguiendo, mi estimado Javier, que estuvo muy al pendiente ahí de la transmisión. Unos saludos ahí también en Facebook, quienes estuvieron al pendiente. Déjenos sus comentarios, si requieren contactar aquí a nuestro estimado Gerardo, a nuestro estimado Julio, como parte de Securum, búsquenlos también así en Securum, van a estar ahí compartiendo información y vamos a estar compartiendo también información en nuestras redes sociales. A mí no me queda en lo personal más que agradecerles a nombre de nuestro presidente, el Muchas ingeniero José Luis Urrutia, que está muy activo trabajando ahí constantemente en acercar información, porque él, su lema es empresarios mejor informados, tomamos mejores decisiones, y creo que este tema se adecua muy bien a esto, porque al estar informados de cómo y cuándo podemos estar en un supuesto riesgo, pues es una advertencia como empresarios, ¿no? Para mí fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy, mi estimado Gerardo. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y es un Muchas gusto. gracias. Muchas gracias. Cuando gusten, Gracias aquí en por la Canacintra, invitación. Estado de México, es su casa. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias, muchas gracias.